Shabbat Shalom, les habla su servidor Héctor Alejandro y hoy estaré compartiendo con ustedes la reflexión de la parashá de esta semana, Shelach Lecha, la cual la podemos encontrar en sus Biblias en el libro de Números, Bamidbar, desde el capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso 41. Como posibles traducciones de la frase Shelach Lecha, tenemos envía tú mismo, envía por ti mismo, envía de ti mismo, envía por tu propia cuenta o envía por tu propia voluntad. Recordemos una frase similar a esta frase Shelach Lecha, aquella que tenemos en Génesis Bereshit, en la parashá Lech Lecha, cuando Adonai le ordena a Abraham que salga por su propia cuenta, de su tierra y de su parentela. En ese caso tenemos la misma estructura gramatical, es decir, un verbo imperativo seguido de una preposición y un pronombre personal, la cual podemos traducir en el caso de Lech Lecha como sal por ti mismo o sal por tu propia cuenta. Igual manera tenemos acá en Shelach Lecha el verbo imperativo es Shelah, que es envía, y Lecha, como ya les mencioné, quiere decir por ti mismo o por tu propia voluntad o por tu propia cuenta. El Rosh Pashut con el que comienza esta parashá es el siguiente. Lo tenemos en Números, capítulo 13, versos del 1 al 2. Habló Adonai a Moshe diciendo: envía tú, o envía por ti mismo, así como lo acabamos de mencionar, hombres y que exploren la tierra de Canaán, que yo les doy a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán. Cada uno será jefe de ellos. Los envió Moshe desde el desierto de Parán, por orden de Adonai. Todos eran hombres, jefes de los hijos de Israel eran. Así comienza la porción de esta semana. Pero vamos a entrar un poco en contexto. Recordemos que habiendo estado el pueblo de Israel esclavizado en Egipto por más de 400 años, Adonai los ha liberado con milagros visiblemente notorios a la vista de todo Egipto. Es así como salieron pues y enfrentaron su primer obstáculo. El faraón se había arrepentido de dejarlos ir y los acorraló frente al Yan Suf, o mar de los juncos. Allí vimos cómo Adonai abrió de manera milagrosa el mar para luego ahogar en él al ejército del faraón que los perseguía. Cruzados el Mar Rojo, de allí se toparon con la siguiente prueba. Se habían quedado sin agua para beber y al encontrar un oasis, el agua era amarga. En otro acto milagroso, las aguas que eran amargas se tornaron dulces por el actuar de Adonai a través de Moshe. Todos conocemos el pasaje de las aguas de Mara. Y así transcurre el camino y Adonai les provee del maná, un alimento sobrenatural que caía cada día del cielo. Lo podían preparar de diferentes maneras. Era una maravilla nutricional que no requería de más nada. Hasta crudo lo podían comer. Lo que no podían era guardarlo, es decir, había que recogerlo diariamente. Otro milagro más. Luego se quedan nuevamente sin agua y Adonai hace que salga agua de una roca. Según los Midrashim, esa roca los sigue por más de 40 años de travesía por el desierto, proveyéndoles en todo momento del preciado líquido. Hago aquí un paréntesis
para aquellos que posiblemente les parezca incorrecto apoyarnos en los midrashim para profundizar en el estudio de la Torá. Si a alguno le parece descabellado decir que una roca los seguía para darles agua, porque eso sencillamente no está escrito en la Torá, sino en el Midrash, yo quiero que juntos leamos lo que dice el Brit Hadashah en 1 Corintios 10, capítulo 10, versos del 1 al 4. Leamos juntos, por favor. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar, que todos, en unión con Moshe, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Subrayen, por favor, que los seguía. Y esa roca era Mashiach. Esto es una prueba contundente de que Pablo también se apoyaba en los Midrash para estudiar la palabra de Dios. Seguimos con nuestro recuento. Luego sabemos que tuvieron antojo de comer carne, y Adonai nuevamente, de manera milagrosa, les envía codornices para que coman hasta que se hartasen. Llegados al monte Sinaí, Moshe recibe por parte de Adonai las tablas de la Torá, y el pueblo oía claramente la voz de Adonai hablando entre las nubes, y pidieron que fuera Moshe quien hablara en lugar de Adonai, ya que escuchar la voz de Adonai era muy abrumador para ellos, que estaban llenos de temor ante la grandeza de Adonai. Continúan su marcha por el desierto y Moshe recibe las instrucciones para hacer el Mishkan, y una vez terminado, presencian la Shekinah de Adonai llenándolo. Diariamente podían ver cómo Adonai en forma de nube los cubría para protegerlos del sol durante el día, y se volvía columna de fuego durante la noche para iluminarles. El pueblo de Israel es testigo cada día de cada milagro, al punto que los milagros de alguna manera pasan a ser algo rutinario en sus vidas. Llegados a Kadesh Barnea, en el desierto de Parán, Bené Israel, es decir, los hijos de Israel, están listos para entrar a poseer la tierra de promisión. Ya Adonai la había entregado a ellos. Hasta ahora Adonai ha obrado grandes prodigios y milagros, como relaté anteriormente, delante de ellos. Era cuestión de entrar solamente y tomar posesión de aquello que Adonai ya había preparado de antemano. Sin embargo, vemos aquí que Adonai mismo le ordena a Moshe, como comienza la parashá, diciendo: envía tú o envía por ti mismo hombres que exploren. Más adelante se les da instrucciones precisas, diciendo: ved la tierra como es, y el pueblo que la habita, cómo son las ciudades, si es fértil o es magra, si realmente fluía leche y miel. Ahora nos encontramos con algo paradójico. Según el texto, vemos a Dios mismo ordenando que vayan a comprobar primero si todo lo prometido hasta ahora era cierto. No es sino haciendo un análisis minucioso que descubrimos lo que ocurrió realmente. Para ello es necesario que escudriñemos un poco más. Un famoso rabino y exégeta de la España medieval llamado Rabbi Moshe ben Nachman, mejor conocido con el acróstico de Rambam, o para otros simplemente como Nachmanides, que en griego quiere decir hijo de Nachman, recogió todos los elementos bíblicos disponibles
y enlaza este pasaje de la Torá con su paralelo en Devarim. Leamos todos juntos ahora en Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versos del 19 al 23. Y leemos lo siguiente. Dice: partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como Adonai, nuestro Dios, nos había mandado, y llegamos a Kadesh Barnea. Y os dije: habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que Adonai, nuestro Dios, va a darnos. Mira, Israel, Adonai, tu Dios, ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces, subraye bien, vean aquí lo que dice la Torá, dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Vemos aquí en Deuteronomio, en Devarim, una historia un poco diferente a la que nos dijeron en Números. En Números nos dice que Adonai es quien ordena que envíen a estos hombres a explorar la tierra. Sin embargo, Deuteronomio habla que sencillamente ellos tenían era que ir a entrar y tomar posesión de ella. De hecho, terminan con la frase: no temas ni te acobardes, porque por supuesto Dios te le está dando. Sin embargo, el mismo pueblo es quien le dice a Moshe que enviemos hombres delante de nosotros. Bueno, según Rambán, había ocurrido lo siguiente. Moshe arenga al pueblo en Kadesh Barnea y lo invita a ascender y a conquistar la tierra de promisión. El pueblo se le acerca y le solicita enviar exploradores para hacer un levantamiento de la tierra y sus accesos. El pedido del pueblo agradó a Moshe, quien luego de consultarle a Dios, quien le dice de manera parafraseada: de acuerdo, pero no dejes que el pueblo sea quien los envíe, sino envíalos tú mismo, si es lo que quieres. Obviamente, Moshe tenía su confianza puesta en Adonai y no necesitaba comprobar las palabras prometidas por Hashem. Pero a causa del pueblo accede y por ello escoge a los mejores hombres y valientes de cada tribu, a excepción de la tribu de Leví. El objetivo era que los exploradores trajeran un informe a Moshe y no al pueblo, cosa que no sucede, como vamos a ver más adelante. Según continúa explicando Nachmanides, tanto la actitud del pueblo como la de Moshe habían sido positivas, ya que no se debe esperar que el milagro ocurra cada día. Era lógico que se procurasen todos los medios naturales al alcance para hacer un reconocimiento de la tierra y sus condiciones imperantes. Esta decisión de Moshe quedó aprobada por Dios, quien le pide que sea él mismo quien envíe la expedición, como queriendo indicar que es preferible que los enviados respondan a las instrucciones personales de Moshe. Es así como concluye el análisis de Rambán. Y me parece bastante acertado y por eso se los quise compartir para resolver este aparente dilema o paradoja. Recordemos algo. Por parte de Moshe, tenía una fe absoluta y una certeza incuestionable con respecto a las bondades de la tierra de promisión. Quiero que sepan que este episodio no implica duda alguna ni debilitamiento de su fe. La finalidad de esta expedición será que los representantes del pueblo vean la tierra y constaten por sí mismos su fertilidad y la amplitud de sus comarcas. Moshe eligió a los miembros de la expedición y buscó los mejores entre las tribus de los hijos de Israel, aunque, como vamos a ver más adelante, ellos mismos acarrearon el mal sobre ellos. Veamos estos nombres, a quienes recordamos. Vamos a leer Shamua, Shafat, Caleb, Igal, Oshea, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Napi, Geuel.
Todos estos nombres, si bien los leemos, los escuchamos, no nos parecen para nada comunes. No son usados. Yo jamás he visto a alguien que se llame Setur o se llame Gadiel, pero sí he visto varios que se llamen Caleb o Joshua o sea, como vamos a ver lo que ocurre más adelante. Es decir, de esto aprendemos que según nuestro obrar ante Adonai, haremos que nuestro nombre permanezca para siempre y sea recordado o no. Lamentablemente, el nombre de los demás exploradores pasó tristemente a la historia y muy pocos lo recuerdan. Yo les puedo confesar pues que desde hace más de 23 años leo la Parashá todos los años y ningún nombre, por más que me esfuerce, no recuerdo ninguno de esos nombres, a excepción de Caleb y de Josué o Joshua. Precisamente porque de alguna manera sus nombres quedaron en el olvido. Continuemos con nuestro estudio. Vamos a leer en Números capítulo 13, verso 16. Y dice: estos son los nombres de los hombres que Moshe envió a reconocer la tierra. A Hoshea bin Nun le puso Moshe el nombre de Yehoshua. Llama la atención un poco este versículo porque Hoshea se llamaba Hoshea, sin embargo Moshe lo llama Yehoshua. Según algunos exégetas como Rashi e Isekuni, Moshe de alguna manera presiente que esto va a terminar mal, y por ello de manera especial vemos como antes de enviar a los exploradores toma a Hoshea bin Nun y le cambia el nombre por Yehoshua, es decir, le agrega una yud a su nombre como una forma de consagrarlo para que no fuera tentado por el espíritu de los demás exploradores. Siendo Yehoshua asistente personal de Moshe, hubiera sido un terrible Hilul Hashem o blasfemia contra Adonai que Yehoshua hubiera estado en la conspiración con los demás. Sin embargo, esto no quiere decir que Moshe haya elegido a hombres malos para la misión, pues la misma Torá nos enseña que eran hombres distinguidos, lo mejor de lo mejor para ejecutar la misión. Pero siempre el Yetzer Hará está presente para hacer tropezar aún a los santos. Y es así como estos 12 hombres emprenden su camino. Recorrieron la tierra en 40 días de sur a norte, suficientes para poder apreciarla toda de extremo a extremo, y traer una muestra de los frutos, higos, granadas y el famoso racimo de uvas gigante, que hubo que traerlo entre dos. Y en ningún momento la Torá nos dice que ellos anduvieron ocultos o disfrazados, pues eran exploradores y no espías, como erróneamente los han llamado algunas traducciones. Llegamos entonces a el capítulo, seguimos en el capítulo 13, pero llegamos al versículo 25 y vamos a leer del 25 al 27. Y dice: regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Se allegaron hacia Moshe y hacia Aarón y hacia toda la congregación de los hijos de Israel, hacia el desierto de Parán, a Kadesh. Le respondieron relatándoles a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Le relataron a él y dijeron: hemos llegado hasta la tierra, a la cual nos has enviado, y además ella mana leche y miel, y este es su fruto. Hasta aquí vamos bien. Nuestros viajeros, confirman primeramente
que realmente sí es tierra que emana leche y miel. Muestran sus frutos enormes, pero con la intención perversa de anteponer la verdad para ocultar la mentira que le sigue, que no es más que otra verdad, pero distorsionada. Continuamos leyendo en el versículo 28. Y dice, pero nada, ya que fiero es el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades son fortificadas y muy grandes, y también los hijos de Anac hemos visto allí. Continuó el 29. Amalec habita en la comarca del Negev, y el Hití y el Jebusí y el Emorí habitan en la montaña, mientras que el Kenaní habita a orillas del mar en la ribera del Jardín. Ahora bien, ¿recuerdan a Amalec? Amalec fue el pueblo que persiguió, que atacó por la retaguardia al pueblo de Israel luego del episodio de la Peña de Oreb. Si mal no recuerdo, eso está en Éxodo capítulo 17, verso 8. Recordemos cómo fue esa batalla. Recordemos que atacaron por la retaguardia donde venían mujeres, niños y ancianos. Y el pueblo de Israel sufrió una enorme lucha, al punto que Moshe tuvo que ir a una montaña cercana y orar levantando los brazos. Y mientras sus brazos estaban en alto, el pueblo de Israel prevalecía sobre Amalec. Sin embargo, cuando se cansaba y sus brazos bajaban, Amalec vencía. De esta forma hubo necesario pues la asistencia de 2 personas que le sostuvieran sus brazos en alto hasta el atardecer para que el pueblo de Israel pudiera finalmente acabar con esa batalla. Sin embargo, le trajo muchas pérdidas. Entonces, ese es el recuerdo que tiene el pueblo de Israel de Amalec. Pero yo quiero que veamos algo. Amalec no formaba parte de los 7 pueblos de Canaán, cuyo territorio Dios había prometido a Israel. Por tanto, no había razón alguna para que lo mencionasen, y mucho menos que lo nombraran en primer lugar. El Midrash propone esta parábola, refiriéndose a este episodio, a este comentario de los exploradores. La parábola que está en el Midrash dice, ¿cómo se intimida a un niño? Pues uno señala las correas sobre la pared. Su visión evoca en la mente del niño los dolorosos golpes que una vez sufrió. De manera similar, los exploradores mencionaron a Amalec primero, y el pueblo tembló al oír ese nombre, pues recordaron pues la paliza que les dio. A pesar que los Kenanín y los Emorín eran más fuertes que Amalec, pues sabían cuánto temor el nombre inspiraba en el pueblo. Así que vemos una terrible mala intención de estos exploradores. Continuamos con nuestro estudio. Seguimos leyendo en el verso 30 del mismo capítulo 13 y dice, acalló Caleb al pueblo hacia Moshe y dijo, ascender, habremos de ascender y la vamos a poseer, pues vamos a poder con ella. Seguimos en el 31 hasta el 32. Empero los hombres que habían ascendido dijeron, no podremos subir contra el pueblo, ya que es más fuerte que nosotros. Y difundieron la difamación de la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo, la tierra en la cual hemos transitado por ella para explorarla, es tierra que se come a sus habitantes, y todo el pueblo que hemos visto en su seno, hombres de estatura son. Verso 33 dice, y ahí hemos visto a los Nefilín, los hijos de Anac, descendientes de los Nefilín. Aparecimos ante nuestros ojos como langostas, y así éramos ante los ojos de ellos. Continuamos leyendo en el capítulo 14, verso 1,
Y dice, alzó su voz toda la congregación y elevaron su voz en llanto, y lloró el pueblo aquella noche. Se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijeron a ellos, toda la congregación, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá hubiésemos muerto. ¿Y para qué Adonai nos va a traer a nosotros a esta tierra para caer ante la espada? Nuestras mujeres y nuestros infantes van a ser botín. Ciertamente es mejor para nosotros regresar a Egipto. Como acabamos de leer, imagínense lo que es todo un pueblo llorando toda una noche. La Torá está testificando acá en el verso 1 del capítulo 14 que la congregación lloró toda la noche. Bueno, quiero que sepan que según la tradición, los exploradores llegaron de recorrer la tierra el día 8 de Ab. Por lo tanto, de esta noche la que estamos hablando es la noche del 9 de Ab, es decir, Tisha B'Av. Si bien recuerdan, es el día de muchas catástrofes que han ocurrido en el pueblo de Israel. Entre ellas, las que más notorias han sido la destrucción de los dos templos, de los dos Beit Hamikdash en Jerusalén. A lo largo de la historia reciente, en los años 90, la explosión del centro comunitario judío en Argentina, en la AMIA, que dejó muchísimos muertos y personas mutiladas. Fue un ataque terrorista terrible. Eso fue perpetrado cercano a la fecha del 9 de Ab. Igualmente en la España del siglo XV, los reyes católicos crearon el edicto de expulsión del pueblo de judío de España, pues del reino de España, casualmente un 9 de Ab o cercano a esa fecha. Es decir, esa fecha es de muchas tragedias, y según la tradición, el origen de esa fecha fue precisamente, de que ellos lloraron sin causa toda una noche, pues Adonai, de esa forma o por esa razón, Adonai les envía este tipo de calamidades el día 9 de Ab para que ellos recuerden, pues, como pueblo, como nación, que un día nos quejamos sin necesidad y lloramos sin necesidad, porque sencillamente Dios nos había dado la tierra y sencillamente tuvimos miedo, no tuvimos la fe absoluta en que Adonai nos iba a dar esa tierra de provisión. Otra de las calamidades que ha pasado el 9 de Ab, que recuerde en este momento, es antes de la Segunda Guerra Mundial, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, unos disturbios, unos saqueos que hubo contra los negocios y sinagogas judías en Alemania, en la Alemania nazi. Es decir, calamidades que los gentiles están totalmente en desconocimiento de que es Tisha B'Av, porque recuerden que el calendario hebreo es diferente. Sin embargo, bueno, hay un mundo espiritual que se mueve y ese día, pues, el Tisha B'Av se acostumbra a ayunar, pidiendo, pues, a Hashem la misericordia por nuestras propias faltas y debilidades, y para estar en guardia, pues, ante cualquiera de estas calamidades. Continuamos con nuestro estudio. Continuamos leyendo en el capítulo 14, desde el verso 6 hasta el verso 9, y dice: Empero Yehoshua bin Nun y Caleb, hijo de Jefuné, de los que habían explorado la tierra, se rasgaron sus vestiduras. Se dirigieron ellos a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra que hemos transitado por ella para explorarla es
buena la tierra, mucho, mucho. Si se complace con nosotros Adonai, nos traerá a esta tierra y nos la dará a nosotros, tierra que emana leche y miel. Empero, contra Adonai no os rebeléis, y vosotros no temáis al pueblo de la tierra, porque nuestro pan son ellos. Se ha apartado su protección de sobre ellos, y Adonai está con nosotros, no los temáis. Como hemos visto, solo Caleb y Yehoshua se oponen a la opinión de la mayoría. Ambos ven primero lo mejor de la tierra y dicen en el verso 7, es buena la tierra, mucho, mucho. Más adelante en el 9 dicen, no temáis al pueblo de la tierra, porque nuestro pan son ellos. Es decir, están diciendo, ellos son pan comido. Pero si Adonai se complace de nosotros, por lo tanto, no os rebeléis contra Adonai. Dicen, no os rebeléis contra Adonai, porque la duda y la pérdida de emuná o fe se equipara a rebeldía contra Dios. Pero veamos ahora lo que dice el verso 10. Pensaron toda la congregación apedrearlos con piedra, pero la gloria de Adonai se reveló en la tienda de reunión frente a los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Para pelear entre nosotros mismos, sí somos buenos, en vez de unir nuestras fuerzas para combatir al enemigo común. Así pasa en muchas congregaciones y, bueno, en todas partes. La desunión trae, pues, consecuencias lamentables. Dice el Salmo 106, verso 24, ellos despreciaron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Leamos lo que dice el capítulo 14, versos del 21 al 23 en Números. Empero eterno soy yo, y que colme la gloria de Adonai toda la tierra. Pues todos los hombres, los que vieron mi gloria y mis portentos que hice en Egipto y en el desierto, y me sometieron a prueba ya 10 veces, y no obedecieron mi palabra, no volverán a la tierra que yo he prometido a sus padres, ni tampoco aquellos que me han exacerbado la verán. Es así como Hashem decreta que el pueblo de Israel deambulará por el desierto por 40 años, un año por cada día que duró la expedición, hasta que esa generación de 20 años para arriba perezca en el desierto, y los hijos de estos sean quienes disfruten de la tierra prometida, entrando a poseerla. El episodio de los exploradores constituye una etapa trágica en la historia de los hijos de Israel tras la salida de Egipto. Ya vimos en los capítulos anteriores cómo iban surgiendo dificultades en el seno de las tribus de Israel. Estas se debieron principalmente al malestar del pueblo, a su debilitada fe en Adonai, quien los liberó de la tierra de Egipto. En el capítulo 12, Miriam y Aarón incurrieron en calumnia y difamación contra Moshe. Esta tendencia continuará increciendo hasta culminar en este episodio enojoso y grave. Junto con el del becerro de oro de Éxodo 32, este episodio de los exploradores es el de mayor gravedad registrado en esta etapa de la historia bíblica. Como consecuencia directa, se demorará 40 años el tan anhelado ingreso a la tierra prometida. Una nueva generación nacida en libertad acometerá en definitiva la tarea de fundar un estado en la tierra de promisión. El Rúa Ajere. Leemos en Números 14, 24. Empero, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, Ruach Ajere, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró,
y su simiente la recibirá en heredad. En primer lugar, nótese el título adjudicado a Caleb, mi servidor. Esto lo sitúa en un nivel tan alto como el de los grandes hombres designados mi servidor en todo el Tanakh. Por otra parte, notemos la ausencia de Yehoshua bin Nun en este versículo, a pesar de haber sido el otro explorador que hablara bien de la tierra de promisión. Probablemente, dado que Yehoshua era asistente de Moshe desde su juventud, asumió su actitud positiva como un hecho natural, dado su jerarquía y función, mientras que Caleb ben Yefuné debió hacer un gran esfuerzo para contradecir a la mayoría, en primer lugar, y para acallar al pueblo y hacer prevalecer la palabra de Moshe, y en segundo lugar, de aquí su mención especial. En el versículo 38 de nuestro capítulo nos dirá que Yehoshua y Caleb fueron los únicos sobrevivientes del grupo de exploradores quienes murieron como consecuencia de una epidemia. En el libro de Yehoshua, capítulo 14, versos 7 al 8, encontramos el testimonio viviente relatado por Caleb mismo, 45 años más tarde. Lo leemos juntos. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moshe, siervo de Adonai, me envió a de Kadesh Barnea a reconocer la tierra. Y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo a Adonai. Mi Dios. La expresión Ruach Ajeret, que traducimos como otro espíritu, indica que Caleb ben Yefuné tuvo fuerzas para sentir y expresarse en forma distinta al resto de sus compañeros. Caleb no acepta la posición o actitud convencional de la mayoría y expresa su genuino sentir asumiendo los riesgos que esta actitud pueda generar. El pueblo judío puede seguir existiendo y creando gracias al surgimiento en todas las generaciones de mujeres y de hombres dotados de ese Ruach Ajeret, es decir, de otro espíritu, para enfrentar el pesimismo, la rutina y el estancamiento históricos. Que pueda en nosotros haber siempre ese Ruach Ajeret o Ruach HaKodesh en nuestra vida, guiándonos y tomando las decisiones correctas. No para imponérsela a los demás, no, eso no es, de eso no consiste. No vamos a imponerle a los demás nuestro punto de vista, ni nuestro amor por el Eterno. Es nuestro testimonio, es nuestra pasión, nuestra dedicación a Hashem, lo que va a dar frutos en el corazón de los demás, si es la voluntad de Dios. Pues si a pesar del testimonio que le demos, la gente lo único que va a ver es lo negativo, allá ellos. Pero en nosotros siempre debe haber ese Ruach Ajeret, no seguir la decisión de la mayoría, porque sencillamente son mayoría. No, es plantarnos y formar a nuestros hijos en la palabra de Adonai, sin que ello implique volvernos unos fanáticos religiosos persiguiendo el punto de vista de los demás y acusándolos. No, no es nuestro problema acusar a los demás, no somos jueces de nadie. Somos solo nosotros delante de Hashem, nuestro corazón y nuestras obras y nuestros hechos ante Hashem y ante los demás. Con eso concluyo la exposición de esta parashá. Espero que sea de provecho para los hermanos de la congregación. No termino no sin antes mencionar un dato curioso, que ni siquiera Moshe ni Aarón entraron en la tierra prometida. El decreto de Adonai dijo, fue contundente, dijo: ninguno de los hombres de 20 años para arriba, a excepción de Caleb y de Joshua.
son los únicos que entrarán. Es decir, no mencionó a Moshe ni a Aarón. Ya Adonai sabía pues que Moshe no iba a entrar en la tierra de promisión. Tal vez si esto no hubiera ocurrido, no hubiera pasado esos 40 años en el desierto y hubieran entrado directamente en poco tiempo pues a tomar posesión de la tierra que les pertenece por promesa de Hashem. Un abrazo y Shabbat Shalom.